Muy buenos días a todas y a todos. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED, les dan la más cordial bienvenida al auditorio Héctor Fix Zamudio para la realización del conversatorio sobre criterios judiciales en materia del derecho a la no discriminación, cuyo objetivo es crear un espacio de discusión, revisión, difusión y análisis de las principales consideraciones que ha realizado el Poder Judicial de la Federación a través de las sentencias en las que se han confirmado las resoluciones emitidas por CONAPRED y que son un reflejo del cumplimiento al mandato constitucional y convención en materia de derechos humanos. Para dar inicio e inaugurar los trabajos de este conversatorio, damos la más cordial bienvenida a Zulema Morri. Ella es magistrada de la segunda sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Recibimos también en este espacio, y a quien agradecemos las facilidades para la realización de este conversatorio, a Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También se encuentra con nosotros en este acto inaugural Alejandra Haas Pasiuk, presidenta de CONAPRED. Y finalmente se encuentra también con nosotras Geraldina González de la Vega, presidenta de COPRED. Para dar inicio y brindarnos un mensaje inaugural de este conversatorio sobre criterios judiciales en materia de derecho a la no discriminación, cedo el uso de la voz a Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Adelante. Muchas gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Es un gusto recibirlos en este Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Me da un gusto enorme además compartir la mesa con ustedes tres, en verdad, magistrada, presidenta Alejandra, y por primera vez creo que te recibimos como presidenta en este lugar en el que has tenido una colaboración y una cercanía también muy grande y muy importante, Geraldina. Gracias y felicidades. En verdad me da mucho gusto compartir esta mesa inaugural con tres mujeres destacadas, comprometidas con sus temas y con sus causas y que son además de muchas formas muy cercanas a la agenda de trabajo de este instituto. En particular quiero agradecer a Alejandra Haas por involucrar al instituto en la organización de este tipo de actividades, que no es la primera vez que lo hacemos. Ha sido siempre el CONAPRED un aliado nuestro y nosotros un aliado en correspondencia, y nos da pues nada, mucho orgullo que estas temáticas sean temáticas que están en el centro de nuestra agenda de investigación. Solo diré dos cosas muy breves y daré la palabra a los demás. Además tendré la oportunidad de moderar la primera mesa y entonces me quedaré acá con ustedes. Lo primero es la importancia, nada más, y sí la quiero subrayar, de estas temáticas en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y en su agenda. Este es un instituto que tiene a los derechos humanos en el centro de sus intereses y en el centro, digamos, de sus investigaciones. Los derechos humanos en sentido amplio, y no desde ahora, sino en verdad desde siempre ha sido una de las temáticas que más han ocupado la atención y la inteligencia de las y los investigadores, de las y los integrantes del claustro académico del instituto, y en particular este tema, el de la no discriminación, ha sido también un tema estratégico, principal, muy relevante, muy estudiado y digamos en el que nos hemos ocupado mucho. Así que esta actividad, que además permite que confluya la dimensión estrictamente jurisdiccional, el análisis de sentencias, que es parte del trabajo que hacemos con la agenda sustantiva, pues está en la médula de nuestros intereses y de nuestras ocupaciones. Pero además, y creo que esto es importante decirlo, en este instituto, este tipo de temáticas cada vez las pensamos y las estudiamos más, no solo en su dimensión jurídica. Hemos aprendido que la dimensión jurídica es muy relevante de las temáticas que nos ocupan, pero que para entender y comprender los fenómenos a cabalidad hay que tener una mirada interdisciplinaria. Hay que mirarlos en toda su complejidad, hay que entender la dimensión social, hay que entender la dimensión moral, hay que entender la dimensión política, hay que entender la dimensión económica, etcétera, de los fenómenos que tienen relevancia jurídica. Y en este caso no es la excepción.
es decir, mirar los temas que miraremos, por supuesto que son relevantes desde el punto de vista de los derechos y del ordenamiento jurídico que los sustenta, pero también es importante mirarlos en una comprensión más amplia. Y esa ha sido, digamos, una de las razones de ser de nuestro claustro y de la manera en la que ha evolucionado nuestro claustro, porque además al día de hoy ya no somos solo abogadas y abogados, hay politólogos, hay sociólogos, hay demógrafos, hay economistas que trabajan en conjunto con los juristas y obviamente en igualdad de condiciones y que intentan dar cuenta de la complejidad de los fenómenos que nos ocupan. Entonces, bueno, en ese sentido, un seminario como el que hoy tendrá lugar en este instituto, pues es particularmente relevante para nuestra agenda y para nuestra institución. Así que muchas gracias por haber además, Ale, pensado en este recinto para tener este seminario. Muchas gracias, magistrada, por estar el día de hoy. Geraldina, de nueva cuenta, felicidades y enhorabuena. Y bueno, empezaremos los trabajos seguramente en unos minutos, pero espero y supongo, y le regreso la palabra al maestro de ceremonias, que tendrá programado quien hablará después de mí. Gracias, muchas gracias. Muy buenos días por de su nuevo. mensaje, director Pedro Salazar. Ahora cedemos el uso de la voz a la maestra Geraldina González de la Vega, presidenta de COPRED. Muchas gracias, muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Pues también para mí es un gran gusto estar aquí. Muchísimas gracias, Pedro. Ale, muchísimas gracias por la iniciativa de organizar este importante seminario, porque creo que justo los temas que vamos a tratar el día de hoy son temas muy importantes. Magistrada, un gran gusto estar aquí con ustedes también. Pues por mi parte, una breve reflexión acerca del tema que nos trae el día de hoy, que es nada más y nada menos que el derecho de acceso a la justicia, que es un derecho importantísimo, pues es un derecho que apuntala el Estado de Derecho, es un derecho que permite la exigencia de los derechos. Si no tenemos garantizado el derecho de acceso a la justicia, difícilmente podremos exigir el cumplimiento de todos nuestros derechos. Y al hacerse efectivo para todos y para todas este derecho de acceso a la justicia, pues entonces se hace efectivo el derecho de igualdad y no discriminación, porque en la medida en la que todas las personas podamos acceder a la justicia y acceder al reclamo de nuestros derechos, cuando no son respetados, cuando no son promovidos, cuando no son garantizados, cuando no son efectivos, pues entonces quiere decir que todos y todas realmente somos titulares efectivos de derechos. La Corte mexicana ha entendido que el derecho de acceso a la justicia tiene tres fases: la fase previa, la fase judicial y la fase posterior. En la fase previa, que se refiere al acceso a la jurisdicción, me parece muy importante reflexionar sobre las medidas de acceso que requerimos algunos grupos de atención prioritaria. Hablo de grupos de atención prioritaria porque así es como la Constitución de la Ciudad de México reconoce a aquellos grupos que históricamente han sido excluidos, han sido subordinados, entre ellos mujeres, entre ellos personas indígenas, personas con discapacidad, personas en situación de calle, migrantes, en fin, etcétera. Reflexionar acerca de las condiciones previas del acceso a la justicia para los grupos de atención prioritaria implica reflexionar cuáles son las condiciones que se requieren para justamente exigir nuestros derechos. Pongo un ejemplo que se está dando ahora en la Ciudad de México, que es, por ejemplo, la cuestión de las abogadas para el acceso a la justicia de las mujeres en temas de violencia de género. O, por ejemplo, algo que surgió el otro día en un taller que hicimos en COPRED para el acceso a las personas de la diversidad lingüística, sobre todo personas sordas, que nos contaban que en el acceso a la justicia la interpretación por medio de lengua de señas mexicana es muy complicada, no solamente porque no hay acceso a los intérpretes, sino porque algunos intérpretes no tienen la posibilidad de traducir de manera efectiva dentro de un procedimiento jurisdiccional aquellas cosas que son relevantes para el juicio. Con lo que hace al respecto la etapa judicial, que sería el inicio del procedimiento y hasta la última actuación, en donde se tiene que respetar el debido proceso, me parece muy importante reflexionar sobre cómo hacer efectivos los derechos a través de herramientas como las perspectivas de género, las perspectivas de envejecimiento, la utilización de los pilares para hacer efectivos los derechos de los niños, y me refiero concretamente al interés superior del niño, al principio de autonomía progresiva, en fin, todo este tipo de herramientas que nos permiten igualar la situación entre personas pertenecientes o que forman parte de estos grupos de atención prioritaria
frente a otras personas que pues tienen más privilegios. Y con esto nada más dejo sobre la mesa la reflexión sobre pues la idea de la justicia ciega que siempre se nos ha vendido, y que yo creo que justamente en seminarios como el día de hoy tenemos que empezar a desprendernos de esa idea de que la justicia debe ser ciega, porque la justicia debe ver perfectamente a las partes en la contienda para poder igualar las circunstancias en las que se encuentran unos y otras. Y justamente una de estas herramientas para quitarle la venda a la justicia son las perspectivas que garantizan en la etapa judicial el acceso a la justicia de todas las personas. La última etapa, que sería la etapa posterior o la eficacia de las resoluciones, nos obliga a entender que las decisiones de la justicia tienen que velar o tienen que ver hacia el punto de vista estructural y no ver únicamente resolver el conflicto entre las partes, parte A, parte B, y a resolver el problema entre esas dos personas, porque cuando estamos frente a conflictos en donde están involucrados fundamentalmente grupos de atención prioritaria, tenemos que atender a las condiciones estructurales que llevan a esa desigualdad y tenemos que atender a las condiciones estructurales que van a ser afectadas o que van a ser incididas a través de las decisiones que se tomen. Entonces también este cambio de perspectiva, ya no ver los problemas jurisdiccionales como una cuestión de resolver un problema entre A y B, sino ver que esos problemas entre A y B muchas veces se generan por cuestiones estructurales, por cuestiones históricas, por dinámicas que subordinan a unas personas frente a otras y que tenemos que atender a esas resoluciones. Y con eso quisiera yo simplemente concluir que el día de hoy vamos a analizar varias decisiones de amparos y que pues el día de hoy el amparo ya no resulta suficiente para resolver problemas, sobre todo relacionados con el derecho a la igualdad y la no discriminación, porque el amparo es una herramienta para exigir derechos pues que ya se quedó en el siglo XIX y que únicamente está atendiendo a los conflictos entre partes y que únicamente atiende a resoluciones entre partes. Un ejemplo muy concreto que no se va a ver hoy concretamente, pero sí de manera indirecta, es el matrimonio entre personas del mismo sexo, que tenemos jurisprudencia genérica desde el 2015. Los primeros asuntos, acá está Alex Ali, son del 2012 y estamos en 2019 y tenemos que seguir peleando por eso. Entonces, una reflexión sería empezar a entender que el amparo tiene que cambiar, tiene que empezar a entender que no es únicamente un enfoque de restituir el derecho agraviado o el derecho violentado, y también que se tienen que tomar resoluciones con efectos generales, con efectos estructurales, sobre todo cuando estamos hablando del derecho a la igualdad y a la no discriminación. Me parece que esas son algunas reflexiones que vendrían al caso. Igual que Pedro, yo modero la tercera mesa, entonces pues ya tendremos ocasión para conversar un poquito más de esto, pero quería yo dejar estos puntos sobre la mesa para un poco que por ahí se fuera la discusión. Y de nuevo muchísimas gracias y pues enhorabuena por este evento. Muchas gracias, presidenta de COPRED, Geraldina González de la Vega, para darnos un mensaje también, pero antes vamos a agradecer la interpretación de lengua de señas de José Luis Magaña y Gabriela Herrera, que estarán con nosotras y con nosotros a lo largo de estos trabajos en el conversatorio. Y ahora sí, vamos a darle la palabra para su mensaje a la magistrada de la segunda sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Zulema Mosri. Adelante, por favor. Muy buenos días, me da mucho gusto. ¿Que no se tiene que prender? Sí, ya lo prendí. Bueno, sí, me da mucho gusto estar con ustedes en este auditorio tan significativo y participar en este conversatorio sobre criterios judiciales, jurisdiccionales en materia del derecho a la no discriminación, que tengo la certeza que será el primero de muchos otros programas que faciliten ese intercambio provechoso de ideas entre académicos, juzgadores, abogados y, por supuesto, personas de la sociedad civil, con el fin de generar las condiciones para el pleno ejercicio del derecho a la igualdad. Me complace saludar a la maestra Alejandra Haspasiuk, directora general del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México, convencida, entusiasta y desde siempre comprometida con los derechos humanos y sobre todo con el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres y a la no discriminación, así como al doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM, y a Geraldina González de la Vega, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México. Todos sabemos que debido a la profunda aceptación y arraigo de los estereotipos
en las sociedades que los crean, reproducen y transmiten, sobre todo cuando a esos estereotipos, a esas características se les asignan determinadas consecuencias jurídicas que limitan o impiden a las personas el ejercicio de los derechos. Muchas personas no pueden acceder a ejercer sus derechos plenamente, lo que sabemos que es contrario al derecho a la igualdad y a la no discriminación. No obstante, que sabemos que a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, que se establece la obligación de las autoridades del Estado mexicano de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con ciertos principios, y también la obligación de investigar, prevenir, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos, muchos o todos los entes públicos del Estado mexicano han realizado diversas acciones para cumplir con esos compromisos del Estado. Pero quiero destacar que en muchos casos han sido los órganos jurisdiccionales los que mediante sus resoluciones han incorporado los más altos estándares para la garantía de acceso real y efectivo a los derechos humanos, es decir, mediante las sentencias de los órganos jurisdiccionales en aquellos casos que llegan precisamente a judicializarse, que no son todas las violaciones a derechos humanos, se ha venido, rompiendo esa línea de la deferencia en un sistema federal en el cual inclusive se ha incidido a las autoridades del Poder Ejecutivo para que diseñen e instrumenten políticas públicas con el fin de que se materialicen los derechos humanos. Y doy cuenta de la reciente sentencia de amparo que declaró discriminatorio el hecho de que se excluía a las personas trabajadoras del hogar del régimen obligatorio de seguridad social del IMSS, y esto es un notable ejemplo de la gran responsabilidad y compromiso que los órganos jurisdiccionales han asumido en esta materia. Sabemos que el trato diferenciado y legítimo de las personas es discriminatorio, y así lo expresa también la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, ya que carece de elementos objetivos, racionales y proporcionales. Y son precisamente esos tres elementos los que deben acreditarse cuando en un conflicto o controversia se presume que se discriminó a una persona y en consecuencia se le limitó o impidió el ejercicio de sus derechos. Es evidente que hay discriminación cuando se establecen mayores requisitos por sexo, condición social, edad o cualquier otro elemento sin que se justifique plenamente la idoneidad o necesidad de esas exigencias adicionales para que las personas puedan ejercer sus derechos. Infortunadamente, la aceptación y arraigo de algunos estereotipos a veces no es fácil de percibir, que puede haber discriminación, por lo que es importante sensibilizar sobre los aspectos formales, materiales y estructurales de la discriminación. Es importante sensibilizar a todos los operadores jurídicos y esos aspectos son los que colocan a ciertas personas en condiciones de desventaja, de discriminación con relación al resto de las personas, que les impide o limita ejercer sus derechos, con el consiguiente efecto negativo, precisamente que no pueden ejercer sus derechos con libertad. Me refiero a esa posibilidad, esa potestad de elegir entre sí o no ejercicio de sus derechos, y a lo cual es importante tener en cuenta que correlativamente se encuentra la obligación del Estado de generar las condiciones para que se puedan ejercer o materializar los derechos fundamentales. En la más reciente encuesta nacional sobre discriminación, ENADIS 2017, el 23.3% de las personas encuestadas, que son mayores de 18 años, consideró que en los últimos 5 años se les había negado el ejercicio de algunos de los derechos. Principalmente las causas eran la pertenencia a alguna comunidad indígena, la forma de vestir, la estatura, la condición social, el sexo o las discapacidades. Queda claro que deben erradicarse ese tipo de situaciones, para lo cual es indispensable que, además de que se dé un mayor impulso a la educación desde la edad temprana, desde la infancia, es necesario que se acentúen el funcionamiento de mecanismos jurídicos que exijan tanto a las autoridades como a los particulares
el respeto irrestricto de los derechos humanos, labor que a nivel federal realiza el CONAPRED, la Secretaría de Gobernación, a través del CONAPRED, y por supuesto también otras instituciones, aunque es en los órganos jurisdiccionales en donde en última instancia se decide esta situación, obviamente en los casos en los que se presentan las controversias, que no todos los casos de violaciones a derechos humanos o de discriminación se demandan. Y en un país en el que hay altos niveles de intolerancia y de discriminación como el nuestro, es indispensable que las y los académicos, juzgadores, los abogados, entablemos este diálogo respetuoso, este diálogo constructivo, para que se reconozcan los desafíos, las circunstancias que enfrentan determinadas personas, que como ya se ha dicho, les impide o limita el ejercicio de sus derechos, principalmente causado por la desigualdad o la marginación en la que viven. Si se nos preguntara el día de hoy cuál sería la premisa que debía desarrollarse en una sociedad plenamente libre para poder ejercer los derechos, yo considero que tendríamos que responder que definitivamente es la igualdad. Por ello, considero que debemos incorporarnos con decisión, con energía, para eliminar esos rasgos deprimentes que todavía se dan en algunos segmentos sociales, en algunos grupos sociales, que los atan a esas situaciones de discriminación. Y la tarea que tenemos realmente es muy ardua, es muy importante, y podría decir que es una tarea muy digna de realizar, y urge acelerarla y alcanzarla dentro del marco de la legalidad. De lo contrario, no será posible que se puedan lograr las expectativas de los ciudadanos de que todas las personas participen de los beneficios que la democracia entraña, y que precisamente esta democracia, en los términos de lo que define la Constitución en el artículo 3º, como ese sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural de los pueblos, esa democracia debe garantizarles el libre desarrollo de sus proyectos de vida. En un momento podré participar en alguna mesa conversando algunas inquietudes que surgen en la práctica jurisdiccional, y yo podría decir que si bien en los órganos jurisdiccionales hemos avanzado en delimitar y dar contenido a los derechos mediante la emisión de sentencias con perspectiva de derechos humanos, sentencias con perspectiva de género, hemos visto algunos casos de eso que se conoce litigio de derecho público, que viene directamente a incidir en las políticas públicas del Poder Ejecutivo, que es el actor principal de estas. Lo cierto es que si bien hay una percepción aceptable de la función de los órganos jurisdiccionales, lo cierto es que las sentencias de los tribunales no logran colmar esa expectativa de la sociedad de que haya una mejora en la provisión de bienes jurídicos que el Estado está obligado a proveer y garantizar para la plena materialización de los derechos. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrada Zulema Morri, magistrada de la segunda sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Bien, pues para brindarnos este mensaje inaugural, le doy la palabra a Alejandra Jaspasiuk, presidenta del CONAPRED. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a Pedro Salazar por esto y por todo siempre. Siempre encontramos en el instituto una alianza muy fructífera para pensar, sobre todo para ayudarnos a pensar dónde están los límites, cuáles son los alcances y cómo podemos empujar un poco más lejos esta agenda que tiene una serie de pendientes, a veces pareciera interminable, pero creo que en jurídicas y desde siempre el CONAPRED, porque yo recuerdo los primeros libros que publicó el CONAPRED, ya estaba escribiendo Pedro Salazar sobre igualdad. Tenemos aquí a Pedro a la cabeza, pero una serie también de investigadores que nos acompañan desde sus muchos ámbitos de competencia. Como decía el mismo Pedro, la agenda de derechos humanos y particularmente la agenda de igualdad y no discriminación no es una agenda unidimensional jurídica, tiene que tener, alimentación de otras disciplinas, y creo que en ese sentido lo ato con lo que decía Geraldina, no hacer a la justicia ciega, pasa por también incorporar la sociología, la ciencia y otras disciplinas, la demografía, para entender los fenómenos sociales, para entender los contextos sociales en los cuales estamos y para poder impartir justicia de una forma que considere las particularidades de cada caso. Muchas gracias al COPRED, y además festejar que Geraldina encabeza esta institución a sabiendas
sabiendas de que ella pues es una larga luchadora judicial y que realmente nos enriquece tu presencia en CONAPRED. Muchas gracias, Geraldina, que además de ser una institución que en sí misma ya está asentada como la institución a nivel local que hace un trabajo de lucha por la igualdad y la no discriminación, también descansaremos sobre tu pericia jurídica para que nos ayudes a llevar hacia adelante esta agenda y quizá te convenzamos que tus decisiones también sean obligatorias y que nos acompañes en el proceso de defensa judicial, pero ya lo discutiremos algún día. Magistrada Zulema, muchísimas gracias. Yo creo que el Tribunal de Justicia Administrativa ha sido un aliado, pero no del CONAPRED, sino de la causa de la igualdad y la no discriminación. No siempre nos dan la razón, muchas veces sí, pero a veces no. Y creo que lo importante es que en este diálogo, a través de los mecanismos judiciales que la propia ciudadanía o que las instituciones utilizan, hemos logrado ir perfeccionando ustedes sus criterios y nosotros nuestros procesos para sacar mejores resoluciones, para hacer mejores procesos y sobre todo para dar mejores garantías de acceso a la justicia a la ciudadanía, que eso al final es lo que nos preocupa a todas y a todos y lo que tenemos que cuidar. Así que muchísimas gracias por esta y todo tu apoyo a la agenda de igualdad y no discriminación. Y yo lo que quisiera decir muy breve, porque ya creo que a todas y a todos nos urge empezar a escuchar a los ponentes de la primera mesa sobre educación básica sin discriminación, es que es muy emocionante para nosotros haber recibido una primera sentencia en el mes de octubre pasado sobre justo derecho a la educación inclusiva. Fue muy emocionante porque fue el primer caso que la Corte atrajo por su propia voluntad, no tuvimos nada que ver nosotros, por su propia voluntad la segunda sala de la Corte atrajo ese caso, que era un caso derivado de una resolución por disposición de CONAPRED, y en donde se sostuvo el criterio de que el derecho a la educación inclusiva es un derecho que tiene vigencia en México, que es un derecho que tiene que ser instrumentado por las autoridades del Ejecutivo y que se tiene que plasmar en la vida real y no nada más estar enunciado en un tratado internacional. Y en ese sentido nos hizo reflexionar acerca de la importancia de que periódicamente pudiéramos recoger las decisiones de la Corte, pudiéramos pensar en ellas, les pudiéramos dedicar una jornada de discusión y de pensarlas y de difundirlas, porque si bien es imperfecto el amparo, y coincido completamente en que por muchas razones el amparo pues nos resulta corto, digamos, a la posibilidad de acortar las brechas de desigualdad, y todavía justo en matrimonio igualitario y adopción vemos que dependiendo de dónde vives tienes más o menos derechos, y eso es terriblemente absurdo y terriblemente oneroso para la ciudadanía. Al mismo tiempo, una sentencia de la Corte sí es un paso hacia adelante en la transformación cultural. Y si hay algo que yo he aprendido en mi paso por el CONAPRED es que tenemos que avanzar en las políticas, tenemos que avanzar en las leyes, pero también tenemos que cambiar la cultura. También tenemos que afianzar en la transformación respecto de los prejuicios y los estereotipos sociales, quitarle la normalidad al prejuicio y al estereotipo social, porque si no, una mayoría en el Congreso o un cambio de paradigma en términos de lo que conviene políticamente nos puede echar para atrás todos los avances que tenemos, y lo hemos visto en el mundo entero. Y por lo tanto no podemos dejar de lado que las sentencias de la Corte también ayudan a la ciudadanía a pensar de otra manera en los derechos. Yo creo que no hay nada más expresivo de esto que el caso de las trabajadoras del hogar que vamos a analizar hoy en la tarde, en donde de repente, después de años de lucha, después de años de insistencia, después de reuniones y auditorios y entrevistas televisivas de parte de las trabajadoras mismas que llevan a Marcelina Bautista más de 17 años luchando por estos derechos, de repente se alinean el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial y Alfonso Cuarón, digamos, el poder de la cultura, para hacer una transformación que de repente ya parece como muy evidente, ¿no? Por supuesto que hay que defender los derechos de las trabajadoras del hogar y hay que pensarlo, y empiezan a escribir sobre el tema muchísima gente que durante años no se había tomado ni 5 minutos para pensarlo. Y creo que si uno ve cómo saliendo la sentencia, un día antes de la sentencia sale el Poder Legislativo, al día siguiente sale la sentencia y el mismo día sale el Poder Ejecutivo. De repente nos damos cuenta que hay una especie como de punto de inflexión y que muchas veces la lentitud de los casos, que a veces nos es incómoda porque nos gustaría que los casos se decidieran más rápido y tuvieran las personas más
acceso a la justicia pronta y expedita. A la vez, la progresión en el pensamiento y pasar por muchas etapas, lo que ayuda a las sociedades a madurar una idea, la idea de que todas las personas somos iguales y que no debiera de encontrar resistencias, pero que las encuentra. Y las encuentra precisamente porque en cada paso hay opiniones que no siempre se fundan en prejuicios negativos. A veces sí hay personas, como las hemos llamado, antiderechos, que directamente lo que no quieren es que otras personas tengan derechos, pero hay otras preocupaciones que son legítimas. Hablábamos con Pedro Salazar y con las propias autoridades educativas acerca, por ejemplo, de la importancia de hablar sobre la educación inclusiva de una forma que no excluya por completo las opiniones de las personas a quienes les preocupa la desaparición del sistema de educación especial. Puede haber preocupaciones legítimas acerca de por qué la educación especial tuvo su lugar y ha tenido su lugar en resguardar los derechos y cómo es que construir la educación inclusiva tiene que resguardar esos derechos, pues bueno, que se quedan cortos desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista de la Convención, pero que sin duda tienen un avance respecto de la cero educación para las personas con discapacidad. Entonces, sí me parece que hay una discusión que dar, una discusión que es jurídica, pero una discusión que también es social, que proviene muchas veces de preocupaciones legítimas de personas que viven las circunstancias de discriminación y que requerimos socialmente estar abiertos a un diálogo democrático que nos permita explicar. Pasa lo mismo con el tema de médicos con VIH. A mí quizá no hay caso que más me impresione por los prejuicios que representa que el tema de médicos con VIH, porque estamos hablando de un caso que se da en una institución de salud, quizá la institución que resguarda el derecho a la salud. No es la única, obviamente, y no todo el mundo está afiliado al IMSS, pero pues hay más de 40 millones de personas que se atienden en esa institución. Y es ahí donde se pone un requisito no fundado en la ciencia, fundado en el prejuicio, pero que quizá refleja una preocupación también fundada en el prejuicio de parte de la ciudadanía que recibe el servicio. ¿Cómo es que yo, derechohabiente del IMSS, voy a recibir el servicio médico de una persona que es portadora de VIH? La ciencia lo prueba y lo dicen los documentos que sostienen el argumento de la Corte al final, ¿no? No hay ninguna evidencia de que haya transmisión posible del VIH a través de ninguna intervención ni quirúrgica, que es simplemente una de las funciones de los médicos, pero no la única además. Y en cambio, por ejemplo, la hepatitis, pues sí, la hepatitis tiene una tasa posible de transmisión, no muy alta, pero sí la tiene. Y sin embargo, de lo que se hace examen es de VIH, por los prejuicios y por los estereotipos, por el apego que tenemos a los prejuicios y los estereotipos, por el miedo que tenemos a los prejuicios y a los estereotipos de los usuarios del servicio de salud. Y entonces viene la Corte, que es un órgano jurídico, a decirle al IMSS, que es un órgano científico, que con base en la ciencia los requisitos que está imponiendo son requisitos que no son adecuados. Entonces, a mí me parece que con todo lo que podemos criticar el juicio de amparo, es lo que tenemos. Por supuesto, habría que reformarlo y estaría encantada de que eso se pudiera reformar para tener mejores efectos, pero también reconocer cómo la Corte ha sido muchas veces pues el estandarte de luz que tenemos para combatir prejuicios, para sostener criterios y para poder lograr atravesar como cuchillo a través de estos prejuicios, estereotipos y estigmas que hacen que se cristalice la discriminación estructural, que ahogue el ejercicio de los derechos y que impida que las personas puedan vivir vidas plenas, vidas en donde puedan desarrollarse libremente sin ninguna barrera. Ayer leí una frase que me parece muy pertinente para esto. A veces la única forma de salir es atravesando la situación. Y ese es el caso de los procesos judiciales. Hay que atravesar un camino largo, doloroso y a veces lento, pero del otro lado están las soluciones científicamente fundadas, basadas en derechos humanos y que nos permiten construir una mejor sociedad, una sociedad más igualitaria. Así que entusiasmada por esta discusión, yo moderaré la segunda mesa, por aquí los veré en un ratito más, pero muy agradecida también con las personas que nos acompañan y con las instituciones convocantes. Deseo que tengamos un gran día de discusiones sobre este tema y quisiera de manera ya muy formal que nos pongamos de pie. No tengo la hora, ¿alguien me ayuda? Las 10. Siendo las 10 de la mañana del 13 de mayo del 2019, declaro formalmente inaugurado el conversatorio sobre criterios judiciales en materia del derecho a la no discriminación. Enhorabuena.